Ahí arranco. Entonces, lo que estudiamos nosotros en este trabajo práctico fue una reacción, ¿sí? Cómo evoluciona en el tiempo. La reacción fue una hidrólisis que se podría realizar el estudio de distintos pHs, ¿sí? Pero en medio ácido tiene la facilidad, por decirlo experimental, de que sea en un tiempo relativamente largo, ¿sí? Largo dentro de la posibilidad de medida nuestra, ¿sí? Que se realiza en un periodo menor a 3 horas, que es lo que suele ser un turno de laboratorio, pero que a su vez sea lo suficientemente lento como para que podamos estudiarla sin utilizar técnicas demasiado sofisticadas y que podamos realizarla de forma relativamente simple, ¿sí? Y en particular, la técnica que utilizamos es una técnica de amplio uso en la industria, así como es la polarimetría, y que en particular es una técnica que se usa para determinar la calidad de los azúcares que en general se manufacturan, ¿sí? Eh, Les hago la pregunta, a ver si alguno se acuerda de casualidad, ¿por qué podemos usar la polarimetría con nuestro analito en particular, que es la sacarosa? ¿Alguien se acuerda qué características tiene que tener un analito para que la polarimetría sea una técnica útil para poder estudiarla? ¿Alguien se acuerda? Era un detalle que lo mencionábamos, pero estaría bueno que ustedes nos comenten a ver si se acuerdan. Y si no se acuerdan, podemos tener una palabra mágica, ¿sí? Si alguien se anima, es más que bienvenido. Porque desvía la luz polarizada. Bien. Sí, continúa, disculpa. No, eso tiene, ¿cómo se diría? Decilo como te Propiedades salga. ópticas o... sí, no sé, no me sale de otra manera, tiene otra palabra, pero en este momento no se me ocurre. Solamente sé que pueden rotar y eso hace que desvíe la luz, pero la palabra justa no me sale. Bien. Lo que dijiste básicamente está bien. ¿Sí? No va ni de más ni de menos. Es correcto lo que decís. Las sustancias, este tipo de sustancias, se llamar que son ópticamente activas, ¿sí? Porque tienen una particularidad que si interactúan con luz polarizada, ¿sí? En general luz linealmente polarizada, esto es que los vectores campo eléctrico y campo magnético de la onda oscilan en un solo plano, ¿sí? Una vez que esta radiación polarizada interactúa con nuestro analito, el plano de polarización rota, ¿sí? Y muchas de las moléculas que tienen esta propiedad en general son moléculas quirales, ¿sí? Que tienen centros de inversión, los cuales interactúan de forma muy particular con la radiación y son los responsables de esta rotación que observamos, ¿sí? El trasfondo mecanocuántico es bastante más complejo, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esta propiedad interesante para poder estudiar este tipo de analitos, ¿sí? Muchos de los analitos que presentan este tipo de propiedades son analitos naturales, ¿sí? Ya sea proteínas, ya sea azúcares, se presentan mucho de esta particularidad. Y la polarimetría es una técnica bastante útil para estudiarlos. Entonces, nosotros usamos la polarimetría para poder estudiar el avance de la reacción de hidrólisis del azúcar comercial, ¿sí? Para eso, ¿qué hicimos en el experimento? ¿Alguien se acuerda? ¿Se anima a decirnos cómo era la idea básica? Ahí se conectó Sofía y yo estoy sin admitirla como hace 10 minutos. Ahí está. ¿Alguien se anima a contarnos de qué iría el experimento, más o menos? Así, en palabras simples, ¿sí? Como lo explicó recién Sada. Cortito y al pie. Y si no, comento yo un cachito, ¿sí? Lo que hacíamos básicamente era estudiar el proceso de hidrólisis, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y para eso teníamos que armar varias muestras para el trabajo, ¿sí? Una que representaba el sistema a tiempo inicial, esto es, sin que el sistema comience a reaccionar, en el cual era una mezcla simplemente de nuestro analito, que es sacarosa, disuelto en agua. Ese iba a ser nuestro sistema a tiempo cero, le llamamos. Y después ese sistema lo estudiamos usando un polarímetro, ¿sí? Y determinamos el ángulo de rotación de la luz, ¿sí? Para el sistema en el cual todavía no tenemos reacción. Ese es, por así decirlo, el primer paso de nuestro experimento.
Y luego lo que hacemos es estudiar la reacción en una mezcla de reacción similar, pero en estas condiciones de pH. Nosotros trabajamos en dos condiciones. Una agregando ácido clorhídrico 3 molar y en la otra trabajando con ácido clorhídrico 6 molar. Y así poder estudiar cuál es el efecto del medio ácido, ¿sí? De la concentración de protones en nuestra reacción. Como queremos estudiar la velocidad de un proceso, ¿sí? En general, cómo se desarrolla y cómo evoluciona una reacción en el tiempo, vamos a tener que recurrir a las herramientas de la cinética química, que es la rama que estudia este tipo de fenómenos, ¿sí? Y en particular, para una reacción, podemos caracterizarla con su constante de velocidad o con una magnitud relacionada que es el tiempo medio de la reacción. ¿Sí? Que son los dos parámetros que nos van a interesar determinar para el experimento en cuestión. Entonces, nuestro objetivo va a ser determinar la constante de velocidad y el tiempo medio para una reacción de hidrólisis de sacarosa en dos condiciones distintas de pH. Y ese van a ser los datos que tengamos que reportar finalmente. Entonces, preparamos un sistema inicial en el cual estudiamos cómo desviaba la luz polarizada la solución sin hidrolizar, y luego sí, sobre una solución de concentración conocida de sacarosa, agregamos una cantidad conocida de ácido, ¿sí? Para obtener una concentración deseada de ácido en el medio, y comenzamos la reacción. ¿Sí? Procedimos rápidamente, con lo cual hicimos el agregado de ácido con cuidado, pero relativamente rápido, mezclamos y después introducimos nuestra mezcla de reacción en una celda polarimétrica. Así que parece un tubito que tiene una pequeña pancita en el medio. Y después colocamos ese tubo de reacción en nuestro polarímetro y estudiamos cómo evolucionaba la reacción. Un polarímetro lo que nos permite estudiar es cómo varía el ángulo de rotación que mencionaba Besada, ¿sí? Cómo varía ese ángulo de rotación en función de alguna magnitud que estemos estudiando aparte, una variable aparte. Nosotros lo que estudiamos es cómo varía ese ángulo de rotación en función del tiempo. Y lo que obtuvimos fue una serie de datos experimentales que nosotros les pasamos, ¿sí? Que ahora voy a pasar a continuación a mostrárselos, ¿sí? Lo que van a ver acá es la pantalla de Excel, ¿sí? Directamente con los datos experimentales que le fuimos dando. Si ustedes se fijan, los primeros que tuvieron ustedes, ¿sí? Son, y lo que le dimos directamente nosotros fue el tiempo, ¿sí? Y el ángulo de rotación de la luz polarizada en las dos condiciones de trabajo, tanto en ácido clorhídrico 3 molar como en ácido clorhídrico 6 molar. Y además les dimos el valor a tiempo infinito, esto es lo suficientemente largo, más o menos 48 horas de reacción, ¿sí? Para los dos sistemas. Esto es, alguna persona en general va a medir esos dos datos 1 o 2 días después de que hayamos terminado el experimento en el laboratorio. ¿Sí? Cuando comparamos estos dos, sí, a simple vista, que fue lo que hice en este primer gráfico que ustedes ven en el medio del experimento, perdón, de la pantalla, van a ver que simplemente grafiqué el comportamiento experimental. El ángulo de rotación, que yo llamé A, o alfa en general, en función del tiempo en minutos. Y podemos ver ya así a ojo desnudo que la reacción en condiciones de ácido clorhídrico 6 molar avanza más rápido que la reacción en medio ácido de ácido clorhídrico 3 molar. ¿Sí? Eso se ve a ojo desnudo. ¿Sí? Y para poder obtener información un poco más cuantitativa, ¿sí? Lo que procedemos a calcular es el grado de avance para nuestra reacción, que lo llamamos, lo relacionamos con la magnitud que en la guía está como X, si mal no recuerdo, ¿sí? Que relaciona los ángulos de rotación al tiempo de trabajo con el ángulo de rotación a tiempo infinito y a tiempo cero, ¿sí? Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tuvo alguna complicación con el cálculo del grado de avance? ¿Sí? Hasta ahora es como el primer paso de todos, pero que si no tenemos claro cómo hacerlo, se nos puede complicar. ¿Está bien? ¿Alguien tuvo problemas con eso? ¿Problema a la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Nadie. Perfecto. Entonces, al hacer ese cálculo, si yo lo realicé, directamente grafiqué las dos funciones, perdón, las dos fracciones, ¿sí? La fracción que representa el grado de avance, que es la fracción que se está generando, como la fracción consumida, ¿sí? Que yo llamé X y 1 menos X.
que las grafiqué para las dos condiciones, tanto 3 molar como 6 molar. Directamente del cruce de estas dos curvas, yo podría obtener el tiempo en el cual la cantidad de reactivo inicial se llegó a la mitad. Esto es al grado de avance 0,5. ¿Está bien? Entonces, a partir del comportamiento experimental, directamente yo podría obtener información sobre el tiempo medio. ¿Sí? Que es lo que vamos a poner en este momento en los gráficos del centro. ¿Sí? Podemos ver ya directamente el análisis visual que el tiempo medio, ¿sí? Esto es donde las curvas se cruzan, en principio debería ser cerca del grado de avance 0,5, tenemos que para ácido clorhídrico 3 molar, tenemos que está rondando entre los 35 y 40 minutos, mientras que para la condición de ácido clorhídrico 6 molar está a tiempos menores cercanos a 30 minutos. ¿Mm? Con lo cual, de nuevo, a ojo desnudo vemos que hay un efecto, ¿sí? Sobre un efecto del ácido sobre nuestra reacción. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos contentos porque observaríamos un comportamiento que nos tendría como algo importante para decirnos. ¿Sí? Esto es, si el ácido clorhídrico efectivamente actúa como catalizador, sería esperable que a mayor concentración tengamos mayor velocidad de reacción, con lo cual el grado de avance debería disminuir mucho más rápido. ¿Mm? Entonces, vamos comparando rápidamente, tenemos que es lo que observamos experimentalmente. Ahora bien, más allá de lo que observamos a ojo desnudo, ¿sí? Está bueno que podamos obtener datos cuantitativos de este análisis. ¿Está bien? Y para eso pasamos a hacer un análisis un poco más formal, apoyándonos en los conocimientos que tenemos de cinética química. ¿Sí? Entonces, una cosa que, mejor dicho, la ecuación que caracteriza a un proceso, un proceso físico-químico en general, y su variación en el tiempo, nosotros lo llamamos ley de velocidad. ¿Sí? Y esta ley de velocidad, ¿sí? Nos va a dar información sobre la dependencia de la velocidad de la reacción en función de las concentraciones de nuestros reactivos, ¿sí? De eventuales productos y cómo, mejor dicho, y cómo se relacionan con nuestra constante de velocidad. ¿Mm? Y de toda esta ley de velocidad podemos obtener información sobre el mecanismo de la reacción que estudiamos. ¿Está bien? Nosotros lo que vamos a hacer en el caso de esta reacción es, a partir del conocimiento previo de la estructura, de la forma de la ecuación de velocidad, intentar obtener, por un lado, la constante de velocidad en ciertas condiciones experimentales, ¿sí? Y ver cómo afecta el catalizador en la ley de velocidad. ¿Está bien? Entonces, les pregunto, en nuestras condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Creen que va a haber algún analito que está en una cantidad sustancialmente grande, tal que no sea el que determine que no sea el que determine la velocidad? Tengamos en cuenta que el analito que en general va a determinar el proceso va a ser el que está en menor cantidad. ¿Mm? Con lo cual, si tengo un analito que está en una cantidad suficientemente mayor, las variaciones van a ser pequeñas, tal que su concentración permanece casi constante en el tiempo. ¿Sí? En nuestras dos condiciones experimentales, ¿tenemos algún reactivo que cumple esa condición? El agua. El agua y ¿quién más? Estamos ahí, ¿eh? Y en particular, el agua, ¿sí? El agua per se, ¿sí? También tenemos que estar en un equilibrio termodinámico, en equilibrio con tanto oxidrilos como protones, ¿sí? Y un analito que agregamos a propósito en cantidades sustancialmente más grandes, ¿sí? Es casualmente nuestro ácido, ¿sí? Con lo cual estamos agregando protones en sus diversas especies acuosas en cantidad suficientemente grande, ¿sí? Fíjense que estoy trabajando con concentraciones 3 molar y 6 molar, que son bastante grandes, ¿sí? Esas concentraciones. ¿Mm? Entonces, dada esa condición, ¿sí? Vamos a poder trabajar en condiciones de un pseudo orden, le llamamos, ¿sí? En la cual el orden de reacción del orden de reacción con respecto a protones no va a generar un cambio tan pronunciado, ¿sí? Ya que nuestro analito está en condiciones de concentración lo suficientemente grande tal que no varía en el tiempo.
¿sí? Con lo cual, esa concentración que permanece casi constante, la podemos introducir con la constante de velocidad y determinar una constante de pseudo-orden, ¿sí? Y a su vez, como al conocer previamente la ley de velocidad, ¿sí?, de esta reacción, sabemos que es de primer orden con respecto a la sacarosa, ¿sí? Con lo cual, estaríamos en condiciones de decir que nuestra reacción transcurre en condiciones de pseudo primer orden. ¿Por qué le decimos pseudo primer orden? ¿Sí? Porque es una condición que es de falso primer orden, ¿sí? Ya que lo estamos obteniendo porque tenemos que un reactivo que tiene un orden distinto, su concentración no está variando prácticamente, sino que la concentración que varía es la del analito cuyo orden de reacción es 1. ¿Está bien? En esa condición estamos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿entendemos por qué estamos en condiciones de pseudo primer orden? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Y si no, es el momento para hablar, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, y sabiendo que nuestra reacción es de primer orden, sabemos que la ecuación de la ley de velocidad, ¿sí?, y a su vez la ecuación de velocidad por una reacción de primer orden, podemos integrarla y obtener una expresión simple para la variación de la concentración de analito en función del tiempo. ¿Cómo era esa expresión? ¿Qué función qué función simple aparecía en ella? ¿Se acuerdan? Es el momento antes de que aparezca. Ya apareció, de hecho. ¿Sí? Nos relacionaba que directamente el logaritmo, ¿sí?, de las concentraciones, perdón, de la concentración de analito en función como una función lineal del tiempo, ¿sí? Entonces, conociendo esta relación, podemos determinar a partir de la pendiente de una curva del logaritmo del grado de avance en función, ¿sí?, del tiempo, podemos obtener la constante de velocidad para nuestro proceso, ¿sí? Haciendo esto, tenemos esta función, ¿sí?, de cuya pendiente podemos sacar la constante de velocidad. Pero acá aparece el primer detalle, ¿sí? Fíjense, a tiempos cortos tenemos que los puntos representan muy bien una recta, ¿sí? Pero que a tiempos largos el comportamiento comienza a alejarse de lo que estamos estudiando, ¿sí? Fíjense que la cantidad de puntos que se alejan de este comportamiento no son tantos, ¿sí? Con lo cual podríamos en principio empezar a pensar, bueno, estos puntos que tenemos acá, ¿qué representan? ¿Sí? Pensemos cómo es el sistema. Estamos dejando que avance, ¿sí?, el tiempo suficiente hasta que la reacción llegue a su final. La pregunta es, ¿esta reacción llega a consumir de forma completa el analito o tiene un equilibrio en el cual persiste una cantidad determinada de analito? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿estos puntos están representando ese estado que tiende al equilibrio o el proceso netamente cinético? ¿Sí? Con lo cual, si yo quisiera decir, bueno, a ver, el R cuadrado que encontré para esta relación lineal es de 0,9646. Comparado a otros trabajos que hemos hecho, es una belleza. ¿Sí? Sin embargo, no es el mejor valor. ¿Está bien? Con lo cual, si analizamos qué pasa, ¿sí?, con estos puntos, podemos ver qué pasa y los removemos, ¿sí? En tal caso, ¿sí?, al remover, fíjense que el R cuadrado aumenta, ¿sí?, y la constante de velocidad cambia, ¿sí?, sustancialmente. Con lo cual es un dato importante a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estos puntos, que a su vez, al ser poquitos, representan, yo hice la cuenta y representan menos del 10%, ¿sí?, del total de nuestros datos, ¿sí?, podríamos pensar en el caso de descartarlos, ¿sí? Pensar, decir, bueno, si efectivamente representan una tendencia a estado de equilibrio y no tanto el comportamiento cinético, ¿sí?, podríamos decir, bueno, eventualmente podemos descartarlos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que de la pendiente sacamos la constante aparente de reacción, ¿sí?, que nos da alrededor de 0,02
minutos a la menos 1, ¿sí? Y después, acá me falta, no, está bien. Y después tenemos que el tiempo medio de reacción, ¿sí? Nos da que es 34, cerca de 34 minutos. ¿Está bien? Bien. Entonces, hasta acá ya pudimos determinar, estuve haciendo el análisis para la solución, para la condición de ácido 3 molar. La condición, perdón, el análisis para la condición de ácido 6 molar sería muy similar. Si vamos a mirarla nomás, pero es muy similar. De nuevo, hacemos el mismo análisis, ¿sí? Y de nuevo, llegamos a la misma situación, que a tiempos largos tenemos esa misma desviación nuevamente. ¿Sí? Y además tenemos que acá a tiempos cortos el comportamiento también es un tanto particular. ¿Sí? Con lo cual, vemos que estos datos a tiempo largo están pesando bastante. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que estudiar qué pasan al momento de considerar si forman parte o no, ¿sí?, del comportamiento cinético o de una tendencia al equilibrio. ¿Sí? De nuevo, al momento de remover puntos experimentales, hay que pensar de forma clara si representan a una fracción muy importante del pool de datos o una fracción menor. ¿Sí? De nuevo, el valor de R cuadrado aumenta, ¿sí?, en el caso de eliminar estos datos que se dispersan, ¿sí?, pero debemos tener en cuenta la fracción, el número total que representan con respecto al pool original de datos. ¿Sí? Esto creo que representan alrededor del 10%. En el caso anterior era menos del 10 y es alrededor del 10. ¿Sí? De nuevo, entonces, al evaluar esto, ¿sí?, teniendo en cuenta la constante de velocidad obtenida, ¿sí?, tenemos una constante aparente y un tiempo medio de reacción. ¿Está bien? Yo a su vez reporté, ¿sí?, los calculé, la constante aparente y también el tiempo medio, en el caso de no descartar estos puntos que se alejaban del comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice luego fue, que esto lo pueden, asumo que ustedes también lo pueden hacer, ¿sí?, lo que hice fue recuperar todos los datos que obtuve, ¿sí?, tanto para la condición de ácido 3 molar como 6 molar, y lo que fui recopilando fue la determinación gráfica del tiempo medio a partir de la intersección de las curvas de grado de avance y la determinación de la constante aparente y además el tiempo medio usando la relación cinética. ¿Sí? Y eso lo resumí en esta pequeña en estas dos tablitas. ¿Sí? Acá lo que hice directamente fue reportarlas, puse sin corrección y con la corrección a tiempos largos, ¿sí? Y luego los comparé poco a poco, ¿sí? O sea, paso a paso para poder ir observando qué fue pasando, ¿sí? A partir de la observación del gráfico, ¿sí?, vemos que el tiempo de día medio se evidencia claramente lo que veíamos a ojo desnudo, que en condición de ácido 6 molar la reacción avanza más rápido. ¿Sí? Sin embargo, al observar la constante aparente, esto no es tan evidente. ¿Sí? Y más si no tenemos en cuenta la posible desviación por tendencia al equilibrio. ¿Está bien? Con lo cual, es necesario, ¿sí?, considerar esa corrección, ¿sí?, para obtener un comportamiento que se corresponda con lo que observamos experimentalmente. ¿Sí? De nuevo, el comportamiento experimental es bastante claro, ¿sí?, y tenemos que lograr diferenciar a partir de nuestro experimento en qué punto justo, ¿sí?, estamos pasando de estudiar un comportamiento cinético a un comportamiento de equilibrio. ¿Sí? Por lo general, es una técnica, es como una noción bastante extendida, por así decirlo, que para poder obtener información importante, información relativa, perdón, información de relevancia a nivel cinético, es necesario sondear al menos dos tiempos de vida, dos tiempos medios de reacción. Si el tiempo medio de reacción está alrededor de los 35 minutos, 38, es necesario que monitoreemos el sistema por alrededor de 1 hora 10. ¿Sí? Con lo cual, nuestro experimento que lo sondea por 90 minutos, ¿sí?, si nosotros conservamos datos que estén en ese rango de tiempo, cerca de la hora 10, estamos trabajando de forma correcta. ¿Sí? Y además un dato interesante a tener en cuenta es que, si ustedes se fijan, a tiempos largos lo que fuimos cambió la velocidad de muestreo. ¿Sí?
hasta la hora ustedes estaban muestreando cada 1 minuto, ¿sí? Mientras que luego de la hora muestreaban cada 5, ¿sí? Lo cual es un cambio importante, que no es un dato menor. Al muestrear de forma más, por decirlo, salteada, el error en la determinación aumenta, ¿sí? Al menos en el caso que nos interesa determinar tanto parámetros cinéticos, necesitamos determinar tanto tiempo como concentración de analito, ¿sí? Un error en la medida tanto de tiempo como de concentración, al hacerlo en intervalos muy altos, nos da una menor certeza en lo que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, finalmente, los resultados que obtenemos son los que tenemos resaltados en amarillo. ¿Está bien? Con lo cual, resulta claro, ¿sí?, el efecto de nuestro catalizador, ¿sí?, y el valor que obtenemos a partir de nuestras constantes, ¿sí? Una cosa que podría hacerse para obtener mayor información, ¿sí?, relacionado a esta reacción, ¿sí?, para tener mejores valores de la constante, ¿sí?, una cosa que podríamos hacer es mejorar nuestro método de muestreo, ¿sí? En vez de trabajar muestreando 1 vez por minuto, muestrear al menos 2 veces, ¿sí?, o al menos 3, para tener mayor precisión en cuanto a los cambios de concentración. De nuevo, teniendo en cuenta que, sobre todo en los primeros 2 tiempos medios de reacción, es donde vemos los grandes cambios, ¿sí?, y donde podemos obtener información cinética más fidedigna, ¿sí? Esto yo se los comento ahora para que se lo lleven como de recuerdo. Si a alguno de ustedes les toca el día de mañana, no sé, se le ocurre trabajar en investigación o algo así, y les toca trabajar un tema de cinética, recuerden que es un tema importante trabajar en al menos 2 tiempos de vida, en tiempos medios de reacción, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá, ¿estamos todos claros? Espero que sí. Y si no, es el momento justo para preguntar las dudas. Así que, Juanjo, sí, Belén. entonces la justificación de que estuvo bien haber despreciado los datos te la da que el K aparente corregido siga mejor lo que yo espero que el K aparente sin corregir. Ojo, lo que te da el criterio de decir, primero que pensar, ¿no? Es, ¿puedo descartar los datos? Primer paso. ¿Sí? Hay unos datos, primero, tengo datos que se están comportando raro, ¿sí? Primero, esa es mi duda. Después es, ¿por qué se comportan raro? ¿Sí? En este caso es porque la reacción está tendiendo al equilibrio y lo que yo estoy sondeando representa más esa tendencia al equilibrio que al proceso cinético que estoy estudiando, ¿sí? A medida que aumenta la concentración, en general también, comienzan a participar distintos actores, ¿sí?, en la reacción que hacen que haya ciertas modificaciones en la ley de velocidad, ¿sí? Y también cambiamos la condición en la cual la condición de pseudo primer orden comienza a dejar de ser válida, ¿sí? Pero es un detalle menor, de todos modos. Claro, pero viste que al principio vos habías dicho que no sabíamos si ese cambio que había en la forma de la curva se Sí. debía a que estabas teniendo al equilibrio o si me estaba representando algo de la cinética. Bien. En ese caso, ¿Dónde me doy cuenta si es uno u otro? en el caso de que si vos no conoces el sistema, no puedes diferenciarlo, ¿sí? En este caso, que sabemos que es una cinética que con respecto a sacarosa es de primer orden, ¿sí? En ese caso puedo decir, como yo conozco que la ley experimental es esta, lo que está pasando acá, está pasando en esta región, es este fenómeno, ¿sí? Bien. Pero de nuevo, lo puedo decir porque tengo evidencia, tengo conocimiento por bibliografía, en nuestro caso, de que el proceso sigue esta ley de velocidad. Claro. Si vos no lo supieras, tendrías que, de nuevo, o pensar un experimento un poco más detallado, ¿sí?, o ver qué pasa más allá de esos tiempos que vos estás considerando, ¿sí? Bien. Listo. Pero Gracias. ese es como el tema, ¿sí? Y de nuevo, si voy a descartar datos, ¿sí?, tengo que garantizar que esa cantidad de datos que descarto no represente una fracción importante del pool total, ¿sí? Sí, sí. En nuestro caso es menos del 10%. Sigo teniendo un montón de datos. ¿Está bien? Y de nuevo, es una cosa que también es importante pensar, ¿sí?, que se ve muy bien en el caso de 6 molar, es, si yo considero los datos finales, fíjate que tengo el peso del medio de la curva, ¿sí?, es muy amplio, ¿sí?, y termina sopesando estos pocos puntos
pero me deja acá desvía sustancialmente lo que pasa a tiempos muy cortos, ¿sí? Y a tiempos Claro. muy cortos es donde yo sé efectivamente que estoy en condición de pseudo primer orden, ¿sí? Claro, sí que es donde más se cumple lo que vos estás Es donde yo planteando. estoy casi seguro que pasa esto, ¿sí? Claro, bien. Porque yo acá tranquilamente puedo decir, bueno, no, pero los puntos a tiempos cortos son igual de horripilantes que los puntos de tiempo largos. Podría decirlo si quiero, ¿sí? Pero, sin embargo, conozco de evidencia experimental obtenida de bibliografía o en general por otras personas, ¿sí? Que esta reacción sigue este comportamiento, ¿sí? Por esa razón digo, bueno, el comportamiento inicial sí es representativo, mientras que el comportamiento final está pasando algo. ¿Estamos? Buenísimo, gracias. Genial. Bien, otra duda. ¿Qué más? A ver, aprovechemos, soy todo oídos. Además, te confirma que la curva está mal porque te da un tiempo mayor que el de 3 molar, ¿no? Bien, Pedro. Era, Ese es un eso fue una duda que detalle. nos ocurrió, ¿viste? Y pensamos que habían hecho cualquier cosa, pero entonces puede ser el final ese. Sí. De hecho, que te dé una constante mayor, perdón, que la constante de velocidad para la condición de mayor concentración de ácido sea menor, es raro, ¿sí? Y además, siempre, la verdad, la verdad siempre lo tiene el experimento, ¿sí? Y como ustedes observan directamente el cambio en el ángulo de rotación, ¿sí? Se ve recontra claro que la reacción en condición de ácido 6 molar transcurre sustancialmente más rápido, ¿sí? Y que la constante les dé menor, es algo como que llama la atención. De nuevo, cuando me llama la atención así, digo, bueno, ¿qué está pasando acá que me estoy perdiendo, que no me deja ver el fenómeno real? ¿Qué es lo que me lo está enmascarando? ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, recurrimos como a pensar un poquito más en profundidad el sistema. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bien. ¿Qué otra duda más? Yo, Juanjo, Sí, una Marian. observación nada más. Que no sé si se han dado cuenta en la planilla de cálculo de los resultados iniciales, ¿sí? Cuando ustedes cargan los tiempos y cargan los ángulos, fíjense que los ángulos, a medida que va aumentando el tiempo, los ángulos son cada vez menores. No sé si se han puesto a pensar a qué está atribuido ese valor. Pista. ¿Recuerdan cómo son los valores de los alfa para tanto sacarosa como fructosa y glucosa? ¿Se acuerdan cómo es? Esto es comparando el reactivo con los productos de reacción. Y si no lo pensaron, ¿sí? Tienen una tarea más para el hogar. ¿Sí? Sepan que está relacionado, el cambio en la rotación de luz polarizada está relacionada con los valores de rotación intrínseca, ¿sí? Que tiene cada analito que estamos estudiando, ¿sí? Uno rota la luz en un sentido, mientras que los otros dos la rotan en el sentido contrario, ¿sí? Con lo cual vemos cómo tenemos una tendencia al cambio, ¿sí? A la disminución en el grado de rotación. ¿Está bien? Pero piénsenlo bien y después lo colocan en el informe, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa más? Bien. Asumiendo que no tienen más dudas, no tienen tantas dudas o que la que se les van a ir ocurriendo nos las van a consultar por mail, les hago esta oferta y díganme qué les parece. Yo les subimos a la página de la cátedra, ¿sí? Página de cátedra no, mentira, al Classroom de la cátedra, ¿sí? Subimos tanto la grabación de la clase de hoy como este pequeño Excel con un análisis de datos, ¿sí? De nuevo, como dijimos con IR,
confiamos en que ustedes van a hacer análisis propio de sus datos y no van a tomar el análisis que hice yo. Y además tengan en cuenta que el análisis que hago yo es de forma, yo organizo los datos de la forma que los entiendo yo, y que no necesariamente es la forma que quizás a ustedes les resulte más cómodo entenderlo. ¿Sí? Cada cabeza tiene una forma particular de hilar ideas, ¿sí? Así que está bueno que ustedes hagan su propio análisis y que ustedes ordenen las cosas como a ustedes les resulte más lógico, ¿sí? Yo les paso nuestros datos para que ustedes puedan tener como una guía de cosas que deberían abordar, ¿sí? Pero de todos modos, esperamos que ustedes hagan su propio análisis. ¿Les parece bien? Sí. Juanjo, tengo otra duda, Sí, consulta. Para sacar la concentración gráficamente. ¿La concentración o la constante? ¿O el tiempo medio? La constante me parece. Sí. Gráficamente no me acuerdo ni cómo hicimos. Ahí nos confirma que el tiempo medio en la de 6 molar es mucho menor que el Exacto. de mínimo molar, y por eso ahí tuvimos la duda. Entonces eso también entraría a la conclusión. Sí, totalmente. Digamos. Perfecto. Una cosa que, aprovecho que vos lo dijiste justo, lo que no puede faltar por así decirlo, en la conclusión son las siguientes cosas. Primero, los datos que reportaron ustedes, y esto es la constante y los tiempos medios, ¿sí? La mención de que si consideran todos los datos o no y por qué lo hacen, ¿sí? Y después, si se puede, comentar un poco sobre el error en la determinación de la constante, ya sea por el método gráfico, esto es a partir de la intersección de las curvas de avance, ¿sí? Comparado con la determinación usando el conocimiento de que nuestra reacción se da en condiciones de pseudo primer orden. ¿Sí? Esos son como los 3 ítems a mencionar. Las magnitudes que calculé, por qué, mejor dicho, por qué tuve que hacer tomar ciertas decisiones con respecto al pool de datos experimentales, ¿sí? En qué me basé y por qué lo decidí, y después comparar los métodos que emplearon para determinar el tiempo medio y la constante de velocidad. ¿Está bien? Esas son como las 3 grandes ideas que tienen que aparecer. ¿Podés repetir la primera que no llegué a copiarla? Sí. Tiene que aparecer los datos que ustedes calcularon, ¿sí? Que son las constantes de velocidad y los tiempos medios de reacción. ¿Sí? Son como, ¿qué cosas? Siempre ustedes cuando encaran un informe, al momento de escribir las conclusiones, ¿qué calculé? ¿Sí? O sea, ¿por qué hice todo el TP? Para calcular estos valores, entonces tienen que aparecer. ¿Sí? Como, hice todo este bardo para obtener estos valores, los pongo. Como, es compulsivo casi. ¿Sí? Después si tuve algún problema en el cálculo de estos valores, digo qué problemas tuve y cómo los solucioné, ¿sí? Y después si obtuve esos valores de algún método, de una forma distinta, es que los comparo esos métodos, ¿sí? Y de nuevo, como respuesta siempre final a un informe de laboratorio es, bueno, yo qué pregunta quería responder en este informe, ¿sí? En este experimento. Mi pregunta era, ¿cómo transcurre la reacción de hidrólisis de sacarosa en medio ácido? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué características tiene esta reacción? ¿Sí? ¿Qué termino respondiendo? Sé que es una reacción que en condiciones de ácido abundante transcurre en condiciones de pseudo primer orden, ¿sí? Y que el efecto del ácido se refleja en estas dos constantes de velocidad en la cual a mayor concentración de ácido, más rápido se la reacción. ¿Sí? Como que esas son las ideas fundamentales que deberían aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, gracias. Me quedé pensando en lo que había dicho Mariana de por qué la desviación del ángulo, o sea, es cada vez menor. Sí. ¿Puede ser puede ser que tenga que ver algo con la concentración? Va por ahí. ¿Sí? Hay un cambio en la concentración de algunos analitos que al principio no están y después comienzan a estar en mucha cantidad. ¿Sí? Claro. Y como digamos, el reactivo, ¿sí? Por decirlo, el estado inicial de mi sistema, ¿sí? Rota el ángulo de la luz polarizada en un sentido, mientras que el estado final, los productos que van apareciendo, lo rotan en el sentido contrario. A medida que tenga mayor cantidad de productos,
veo más evidentemente ese cambio y que lo registro en la bajada del ángulo de rotación. ¿Sí? Que de nuevo, O sea, ¿no sería como que se contrarrestan? exacto. Ah, sí, está bien. Bien, ¿Sí? claro. Vos O sea, tenés el que desvía los en un productos la sentido, rotan en un lado, tal para un cual. lado, los reactivos para el otro, entonces cuando empieza a... No, perdón. Sí, cuando empieza a aparecer el producto, como que el ángulo se empieza, como, no sé si a achicar o se nota la diferencia. Sí, exacto. Un detalle experimental, sí, que va más allá no va más allá del curso, pero sí que en este caso que no lo pudimos hacer con las manos y que no pudimos experimentar nosotros, capaz pasa un poco desapercibido, es que pues, los polarímetros tienen varias condiciones de medida. ¿Sí? De hecho, según la configuración del polarímetro, puedes tener hasta 4 condiciones en las cuales vos estás registrando el cambio. ¿Sí? Por el tipo de polarizadores que uses, por cómo están alineados, por el arreglo de polarizadores. Hay una serie de condiciones de medida, ¿sí? Que nosotros no las vemos porque no tuvimos el polarímetro en las manos, ¿sí? Pero podría pasarnos que se vea un cambio en otro sentido, ¿sí? Pero de nuevo, siempre este cambio va a reflejar, ¿sí? El hecho de que los productos que se generan rotan la luz polarizada en un sentido distinto que los reactivos que yo tenía originalmente, ¿sí? Pero de nuevo, va en el sentido de lo que vos recién mencionaste. Sí, está vinculado con lo que menciona Juanjo de los productos, ¿sí? Ustedes, en realidad está relacionado con la propiedad que están midiendo, ¿sí? O sea, enfóquense más sobre la propiedad, lean un poquito porque la data se la está dando Juanjo y está en el TP al principio. Fíjense cuáles son los productos y cuáles son su propiedad intrínseca. Entonces, a medida que se van hidrolizando estos productos, es lo que vos decís, se van a ir compensando, ¿sí? Pero está relacionado también con los valores absolutos, ¿sí? Tomen valores absolutos Y de las medidas. una última idea sobre qué cosas son importantes de este trabajo práctico de cinética, ¿sí? Para mí, a mí en particular la cinética me gusta, ¿no? Pero es un trabajo práctico particularmente interesante porque la cinética química, el estudio cinético de procesos, se da en un montón de campos, ¿sí? Y seguramente se lo vayan a usar en su vida profesional, ¿sí? Sepan que más allá de que acá usamos polarimetría, ¿sí? Siempre la idea de la cinética o de los experimentos cinéticos es encontrar una magnitud que cambie en el tiempo, ¿sí? Que me represente de forma simple la concentración de un analito y yo la pueda seguir, ¿sí? Nosotros en este caso usamos polarimetría porque nuestros analitos rotan en el plano de la luz polarizada, ¿sí? Que es una condición muy particular de estos analitos, pero que está buenísima, ¿sí? Otro caso podría ser que tenga un producto que absorba mucha radiación electromagnética y lo puedo seguir por absorción UV visible. Genero un analito que es fluorescente, lo puedo seguir por fluorescencia, ¿sí? No sé, me pasa que mis analitos no tienen ninguna es difícil que, tengo analitos que no absorben mucho o que no son fluorescentes o que no tienen nada particularmente notorio, los puedo seguir por cromatografía, ¿sí? Y después analizarlos con algún detector particular, ¿sí? Siempre la idea de la cinética es, encuentro una magnitud que varía sustancialmente en el tiempo, de la cual puedo obtener la concentración del analito y estudiar cómo varía en el tiempo. ¿Está bien? Y otra cosa que es importante que se lleven es que el tiempo de reacción, ¿sí? Mejor dicho, según el tiempo característico de nuestra reacción, vamos a poder usar distintas técnicas, ¿sí? Que podemos estudiar reacciones que duran horas, ¿sí? O que duran, nada, milisegundos, ¿sí? O menos todavía. ¿Está bien? Sepan que todo eso está, pero siempre nos basamos en el mismo principio, encontrar una magnitud que cambie en el tiempo y que podamos seguirla. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, si no, les pregunto de nuevo, ¿más dudas o preguntas? Y si en este momento no las tienen, ¿sí? Nos las pueden preguntar por mail o en la clase que viene, no hay problema, ¿sí?
Por lo pronto, el lunes sí nos juntamos para discutir, para ya arrancar con la tanda final de trabajos prácticos, que es los experimentos de absorción, ¿sí? No me acuerdo cuál está primero, si tensión superficial o absorción, no me acuerdo, no voy a mentir. Creo que es tensión superficial. Y ya estaremos comenzando el cierre de la materia, ¿está bien? Si tiene alguna duda que les haya quedado, mañana en la consulta de Javi voy a estar yo, ¿sí? Como él me cubrió el lunes, yo lo cubro mañana, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, nos encontramos mañana a las 12, y si no, el lunes de nuevo en las clases de explicación de TP, ¿está bien? Les mandamos un abrazo grande, y cualquier cosa nos mandan un mail y vamos resolviendo las cosas juntos. Nos vemos, chicos, un abrazo grande y hasta pronto. Juanjo, hasta luego. Adiós.